Son varias las divergencias que encontramos en estos momentos en los mercados financieros. Ya no solo que el principal índice de Wall Street marque nuevos máximos históricos con un índice de volatilidad esperada en niveles de alta volatilidad, sino que el oro se encuentra en máximos históricos pese al aumento de rendimientos reales de las últimas semanas, algo que no suele ser para nada habitual. ¿Qué está ocurriendo en los mercados y por qué estamos encontrando tantas divergencias? Buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 13 de octubre de 2024 y en este vídeo vamos a hacer repaso de los puntos más importantes de la semana. También tenemos que hablar de lo que está ocurriendo con el precio del oro, que pese al aumento de rendimientos reales se encuentra en máximos históricos. Por supuesto, tenemos que hablar del mercado de renta variable y de cómo algunos indicadores ya están marcando cierta sobrecompra, pero aún así el mercado se mantiene al alza y parece que puede mantenerse al alza. Vamos a ver todos estos detalles. Pero luego también tenemos que hablar de China. Ha sido un fin de semana muy movido en China. Esperábamos comentarios por parte de la política fiscal del país, mayores estímulos y ya antes de ir con ello os digo que están decepcionando un poco. Los futuros del fin de semana no están teniendo un buen rendimiento y ya os digo que no ha sido lo que se esperaba. Además, hemos conocido datos de inflación y han quedado muy por debajo de lo que se esperaba. Se esperaba un crecimiento intermensual de un 0,4% y así un crecimiento nulo. Por tanto, todo esto es lo que vamos a intentar ver en este vídeo. Intentaré hacerlo de una forma muy dinámica porque hay bastante información para este vídeo. Vamos a arrancar hablando con el cierre de la semana. Ha sido una semana muy positiva para los principales índices. S&P 500 1,11% arriba, Dow Jones 1,21%, ambos índices en máximos históricos, Nasdaq 100 1,18% en la semana y Russell 2000 0,98% arriba. Sí que es cierto que estos dos últimos no están en máximos históricos. Fíjense en lo que va de año. El S&P 500 ofrece un retorno de casi un 22%. Nasdaq un 20,47%, Russell 2000 un 10,11%. Toda la ganancia del Russell 2000 podríamos decir que es aproximadamente desde el 10 de julio. En cambio, toda la ganancia del Nasdaq es de antes de esa fecha de 10 de julio. Hubo ahí una gran rotación. ¿Cómo sigue esta rotación? Pues lo vamos a ver porque tiene varias fases y desde el 18 de septiembre sí que es cierto que está cambiando un poquito la cosa. Si nos vamos a ver por sectores, vemos como Utilities ha sido el peor sector de la semana. Aún así sí que es cierto que está siendo el mejor sector del año con mucha diferencia con el resto. Sí que es cierto que comunicación y industrial están teniendo ahí también muy cerquita de ello, tecnología y financiero también por detrás, pero luego estamos viendo como el real estate, por ejemplo, que junto con las pequeñas compañías pues debería ser uno de los sectores más beneficiados por este ciclo de bajadas de tipos. Vemos como de momento se mantienen un poco reacios, ¿no? A ver impulsos de verdad fuertes. Así que, dicho esto, vamos ya a meternos en materia. El S&P 500, el principal índice de Wall Street, ha marcado durante esta semana su nuevo máximo 44 y 45. Por tanto, ya van 45 máximos históricos en el año 2024. Está logrando el mejor retorno hasta la fecha del siglo XXI y tenemos que irnos a 1995 para encontrar un año con tantos nuevos máximos históricos. Sí que es cierto que lo que choca un poquito es que el VIX se encuentre en 20 o 21 y que el S&P 500 haya marcado nuevos máximos históricos. Sí que es cierto, como pueden observar por aquí, que no es la única vez que se han marcado nuevos máximos históricos con un VIX tan elevado, pero sobre todo se han marcado especialmente tras la pandemia. Fíjense que todos los máximos históricos que se han marcado por encima del nivel de 20 son ya a partir del 3.500 puntos, es decir, a partir de la pandemia del COVID-19. Fíjense que si nos vamos a observar el VIX, vemos como esta semana ha sido la primera semana desde agosto que ha cerrado todos los días de la semana por encima de 20. Muchos se preguntan qué es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, al final hay que tener en cuenta qué es el VIX, qué es este índice de volatilidad. Lo primero, este índice de volatilidad no significa que el mercado vaya a caer, significa que hay volatilidad en las opciones de S&P 500. Generalmente la volatilidad está atribuida a movimientos de corrección, pero no
es una obligación, es decir, también puede estar atribuida a movimientos al alza o a explosiones que sean positivas, que sean alcistas. Por tanto, indica volatilidad en cualquier dirección, tanto al alza como a la baja. ¿Qué ocurre? Mide las opciones a 30 días y ya estamos en esa ventana de 30 días de elecciones. Por tanto, la volatilidad esperada para los 30 días que vienen es muy elevada. De ahí que el VIX, que es el índice de volatilidad esperada, sea tan elevado. ¿Cuál fue la última vez en la que la diferencia entre la volatilidad esperada y la volatilidad implícita y la volatilidad realizada, era tan amplia? Bueno, pues fue en octubre del año 2020, es decir, en las anteriores elecciones. Por tanto, que antes de las elecciones haya una divergencia tan grande entre volatilidad esperada y la volatilidad realizada por el mercado no suele ser raro, pero bueno, sí que es cierto que es algo chocante y que es una divergencia que indica cuanto menos cierta prudencia. Fíjense lo que nos dice Ryan Detrick, que por muchos es conocido como uno de los operadores o de los analistas más alcistas de Wall Street. Nos dice: parece que muchos se han sorprendido por alguna razón desde 1990, cuando comenzaron a publicarse los datos del VIX. El S&P 500 ha alcanzado 720 nuevos máximos históricos. 106 de ellos se produjeron cuando el VIX cerró por encima de 20. Eso supone el 14,7% de los máximos históricos. Sí, es algo poco frecuente, pero quizás no tan extraño como parece. Bueno, sí que es cierto que hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos son desde la pandemia. Y yo tengo mi teoría de que por ahí cambiaron mucho los mercados, cambió tanto las estructuras, porque las opciones tienen cada vez más importancia en los mercados y sobre todo estructuras de volatilidad, como evidentemente la economía por esos estímulos fiscales y monetarios de los que tanto hablamos por aquí. Independientemente de que esto sea raro, ¿no? Ahí está el S&P 500, que ha superado concretamente el viernes otro nivel importante y alcanza ya los 5.800 puntos. Y lo mejor de todo es que, oye, sigue mirando al alza. Así que es cierto que ahora vamos a ver cómo hay diversos indicadores que indican prudencia, pero el mercado es muy alcista. Una cosa es que sea alcista y otra cosa que sea punto interesante de compra, pero el mercado es muy alcista, al menos es lo que parece en estos momentos. Solo, eso sí, el 62% de las acciones de S&P 500 están por encima de la media de 20 sesiones, algo que mostraría cierta prudencia, pero fíjense cómo esto ha caído en las últimas sesiones y aún así el mercado ha tirado al alza. Se han compenetrado muy bien, en alguna ocasión han tirado las pequeñas compañías, en otra, sobre todo desde el 18 de septiembre, están teniendo mayor empuje los 7 magníficos. Fíjense, desde el 18 de septiembre, que es momento, esto es desde el 10 de julio, que es momento un poco donde ya se empezó a descontar que se iba a llevar a cabo una bajada de tipos, incluso hubo algún movimiento, sobre todo aquí en agosto, de miedo, bueno, todo lo que ocurrió en Japón, pero miedo también porque la Reserva Federal fuera detrás de la curva. Fíjense que desde el 10 de julio el Russell 2000 y el equiponderado han retornado un 10%, el S&P 500 un 4,27%, el Nasdaq aún no ha alcanzado esos niveles máximos y los 7 magníficos, el ETF de los 7 magníficos, aún se encuentra un 4,18% abajo. Fíjense, sí que es cierto que hay que tener en cuenta que aquí ocurrió algo importante. Fíjense este movimiento. Esto es a partir de la primera baja de tipos. Fíjense que ahí ya las pequeñas compañías habían logrado este retorno de un 10%. Y si cogemos solo desde el 18 de septiembre, vemos... No la tengo. No la he puesto. Me he equivocado. Vale, luego la publico en el informe. Pero básicamente vemos cómo desde... Vale, ahora tenemos aquí la imagen. Estamos viendo cómo desde el 18 de septiembre los 7 magníficos, fíjense, 4,84%, mientras que el RSP, el Russell 2000, 1,12%. Por tanto, desde el 10 de julio, mejor retorno el Russell 2000, pero todo ese retorno conseguido hasta el 18 de septiembre, desde que se dio inicio la bajada de tipos, o desde que se oficializó la bajada de tipos, estamos viendo cómo son los 7 magníficos los que están ganando un poco terreno. Por tanto, se han turnado un poco los diferentes activos para que de forma constante el S&P 500, el principal índice, vaya al alza. Primero los 493 compañías y luego sí que es cierto que hemos visto cómo los 7 magníficos tenían empuje. De hecho, no ha sido hasta este viernes cuando realmente hemos visto una explosión al alza de las pequeñas compañías desde el inicio del ciclo de bajadas de tipos. Aquí tenemos el viernes cómo subían un 2
0,10% y por fin un poco reaccionando, ¿no?, a ese movimiento de bajadas de tipos. Las pequeñas compañías se van a beneficiar especialmente de un ciclo de bajadas de tipos siempre y cuando no haya una desaceleración grave que lleve a recesión y siempre y cuando esta reaceleración o supuesta reaceleración de la inflación que ha llevado consigo aumentos de los rendimientos no traiga consigo pausas en el ciclo de bajadas de tipos. Por tanto, las pequeñas compañías se beneficiarían especialmente de que los datos siguieran un poco lo esperado y no den grandes sorpresas. Lo que ocurre es que pues, el mercado funciona en base a sorpresas e ineficiencias, ¿no? Pero bueno, soy muy optimista, la verdad, con las pequeñas compañías, sobre todo de cara al próximo año y sobre todo se pueden ver beneficiadas también en función de lo que salga en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Una victoria de Donald Trump debería beneficiarlas porque son compañías que generan beneficios, especialmente de Estados Unidos, es decir, que no son tan globales como las grandes tecnológicas y eso es algo que puede beneficiar mucho con la victoria de Donald Trump. La semana, bueno, pues sí que es cierto que ha sido liderada por la tecnología. ¿Y por qué valor en particular? Pues por Nvidia, que ha ganado un 8% durante la semana, que lleva un rendimiento en lo que va de año 2024 de un 173% y que lleva, agárrense a las sillas o siéntense si están de pie, un rendimiento en los últimos 5 años de un 2.863%. La clave de todo estará en que los beneficios por acción sigan creciendo. Fíjense que si nos vamos a ver a Nvidia, que la tenemos por aquí, vemos como desde el año, podríamos irnos a el año 2000, bueno, si cogemos, fíjense que desde 5 años, un 2000 y pico, pero fíjense que si cogemos el punto bajo de octubre de 2022, el retorno ha sido de un 1.145. Y ya si nos vamos al año 2019, que con el split que han llevado a cabo ahora, fíjense, los valores de Nvidia estarían a $3. Evidentemente se ha llevado a cabo split y demás, pero bueno, sí que es cierto que una auténtica locura el retorno de Nvidia. Y esta imagen me parece muy importante. Al final observen cómo el precio de Nvidia, yo digo que no es una burbuja, sobre todo porque está siguiendo el aumento de los beneficios por acción. En el momento que los beneficios por acción frenen, si ahora tenemos resultados empresariales y este crecimiento, tanto de Nvidia como los 7 magníficos, empieza a desacelerar, pues ahí es cuando deberíamos de ver corrección o consolidaciones, mejor dicho, en los precios. Y en caso de que el beneficio por acción se mantenga, se desacelere y el precio siga al alza, pues ahí sí que es cierto que veríamos una divergencia bastante clara entre los beneficios por acción esperados y el stock price, es decir, el precio de la acción, y ahí veríamos, o eso es lo que significa la formación de burbujas, ¿no? Fíjense esta imagen que compara a Cisco, el principal actor de la burbuja.com, y a Nvidia. Y observen cómo el beneficio por acción de Nvidia ha subido a la vez que impulsaba el precio. En cambio, en Cisco, todo lo contrario. Veíamos cómo se disparó sin apenas ver un aumento correlacionado con el beneficio por acción. Sí que es cierto que luego hay diversos puntos. Al final, en Nvidia se están pagando unos márgenes estratosféricos. En algún momento le tendrá que salir competencia, ¿no? Suponemos, no se trata de compras recurrentes de hardware para inteligencia artificial. En algún momento sus grandes clientes, que son los 7 magníficos, deberían de dejar de comprar o de comprar con menos recurrencia. Pero mientras que el beneficio por acción nos muestre este crecimiento, pues no queda otra que seguir la tendencia. En cuanto a valoraciones, bueno, pues en cuanto a PER, Forward PER, que se dice, el PER esperado, métrica de valoración, bueno, pues nos dice que está en su mediana de los últimos 3 meses. Y sí que es cierto que un punto importante es que el posicionamiento de los 7 magníficos en este momento no está en máximos. Hubo una gran limpieza de posicionamiento debido a la liquidación de inicios de agosto y también de inicios de septiembre. Por tanto, eso es importante. Vamos ya con algunos indicadores de mercado que junto a esa divergencia que estamos viendo en el VIX nos indica cierta prudencia. Fíjense, el indicador Bull and Bear de Bank of America subió de 6 a 7, impulsado por entradas récord en acciones y deuda de mercados emergentes, además de una mejora en los aspectos técnicos del crédito. Se necesitan catalizadores para llevar a este indicador a la señal de venta, que estaría encima de 8, ahora mismo está en 7. Uno de esos catalizadores lo podemos
conocer esta semana, ya que se estima que el efectivo de los fondos globales va a caer por debajo del 4%, es decir, que tiene un posicionamiento muy elevado la mayoría de gestores encuestados por Bank of America. Saldremos de dudas el martes, pero se espera, vamos, o prácticamente se confirma que va a caer por encima de 4. Si llega a 3,8, pues podría ser una señal de cautela bastante grande. El porcentaje de índices bursátiles globales que cotiza en niveles de sobrecompra tendría que aumentar del 33% al 88%. Sí que es cierto que eso en estos momentos parece lejos. Y entradas de más de 2 billones en fondos de deuda a mercados emergentes, mientras las entradas de acciones de estos mercados permanecen fuertes. Bueno, de momento estaríamos más bien en señales de cautela, no de sobrecompra. El índice de miedo y avaricia de CNN pues también está rozando el nivel de avaricia extrema, pero todavía se mantiene simplemente en avaricia. Sin embargo, amigos míos, por más que haya divergencias que nos estén indicando cautela, el mercado es alcista y está demostrando gran fortaleza. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues una de las principales explicaciones a esto es que todo el mundo está cubierto. Nos dice McElligor de Nomura: la economía de Estados Unidos ha mostrado más fortaleza de lo esperado, especialmente con buenos datos de empleo, lo que ha llevado a que las acciones alcancen nuevos máximos históricos. A pesar de esto, los mercados de volatilidad siguen nerviosos, ya que muchos inversores han comprado seguros para protegerse de las caídas de mercado, lo que ha mantenido altos los costos de cobertura. Con los clientes estando largos en tanta protección a la baja, están manteniendo la volatilidad futura persistentemente alta, particularmente con las elecciones dentro del cálculo del VIX. Lo que os comentaba antes, el VIX, la volatilidad esperada está tan elevada porque entra ya en juego estas elecciones. Estamos a menos de 30 días de las elecciones, lo que se convierte en una fuente de potencial de flujo de liquidación masivo si superamos los riesgos de los próximos eventos sin incidentes. Si los inversores comienzan a deshacer sus coberturas contra caídas del mercado después de superar los riesgos de eventos importantes como las elecciones, esto podría hacer que las acciones suban rápidamente a nuevos máximos históricos. Ya estamos en nuevos máximos históricos, pero aún más. Esto también podría provocar un aplanamiento significativo de las opciones SKU hasta final de año, que son un poco las coberturas. Al mismo tiempo, la volatilidad del mercado podría bajar, lo que haría que los futuros del VIX se vendan. Esto actuaría como combustible adicional para un posible Mela Up, que es subida acelerada, y todo esto podría impulsar aún más a las acciones hasta final de año, especialmente si las empresas comienzan a recomprar sus propias acciones en un mercado con poca liquidez. Es que, amigos míos, también hay que tener en cuenta que a partir de ahora, ya que entra en juego los resultados empresariales, entran en juego también estas propias empresas, ya que entran en juego las recompras, sobre todo entre noviembre, desde inicios de noviembre hasta mediados de diciembre, que suele coincidir con el rally de final de año. Veremos la ventana de recompras del año donde más dinero entra, y fíjense como el año 2024 está siendo muy fuerte, el más fuerte desde que se tienen registros de estas recompras corporativas. Es dinero que está entrando al mercado de las propias compañías. ¿Qué conclusión podemos sacar del mercado? Diego, hay que comprar, hay que seguir, hay que perseguir precios. Bueno, yo en este momento estoy viendo un mercado alcista, es decir, hay que aprovecharlo, pero estoy viendo un mercado que no está dando señales de compra. Es más, como ya he comentado en diversas ocasiones, lo que estoy haciendo sobre todo es recoger beneficios. Tengo una exposición bastante grande, o tenía una exposición bastante grande en el S&P 500, estoy recogiendo beneficios sobre todo porque quiero recolocarlo en pequeñas compañías, recolocarlo en índices equiponderados y un poco hacer gestión de riesgos. Pero yo soy bastante alcista, la verdad. Sigo manteniendo mis coberturas hasta elecciones, es cuando las tengo. Si se pierden, pues se pierden. Pero sí que es cierto que, oye, estaría sobre todo un poco cautela. Creo que es un momento para mantener ese positivismo, ser alcista, pero sí que es cierto que no lo considero un momento de compra. Nos están mostrando este mercado que cualquier corrección debe ser comprada, ¿no? Por tanto, pues esos pueden ser los puntos más interesantes. Recibo a menudo muchas preguntas de gente que quiere iniciarse y dice: no compro porque estoy en máximos. Eso es distinto. Tengo que decir, no compres todo lo que puedas comprar, evidentemente, pero sí que es cierto que si estás buscando siempre el momento exacto para entrar al mercado por primera vez, nunca lo vas a encontrar. Por tanto, no compres todo lo que tengas que comprar, guarda, o en este caso, si vas a hacer aportaciones, pues quizás que sean menores de las que harías en una situación de corrección, ¿no? Pero bueno, en este momento
esa es mi conclusión, ¿no? Alcista, pero sí que es cierto que eso no significa punto de compra. Nos vamos ya con la renta fija. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han sido mixtos durante la semana, sobre todo desde el jueves, que se conoció el dato de inflación y sobre todo un dato muy malo de paro semanal, que esa ha sido la clave de final de semana, y cuidadito con eso, que creo que puede traer mucha cola, sobre todo por los efectos que están generando huracanes, despidos de Boeing, huelgas en Boeing, o sea que mucho cuidadito con los datos semanales de empleo, que es una parte muy importante. Y fíjense, como pese a que los datos de inflación pues fueron superiores a lo esperado, vimos cómo los rendimientos, sobre todo a corto plazo, se desplomaron literalmente jueves y viernes. Después del gran aplanamiento, inversión de la curva de tipos, vemos como la curva de tipos vuelve a desinvertirse a 2-10 años, es decir, el rendimiento a 2 años cae mucho más rápido que el rendimiento a 10 años. Y fíjense que pese al ruido, pese a los comentarios de diversos funcionarios de la Reserva Federal, el mercado, que es el rendimiento de las letras del Tesoro a 3 meses, en este momento está descontando una bajada de tipos de 25 puntos básicos para la próxima reunión. Por tanto, las probabilidades y los comentarios de los funcionarios pueden decir misa. Lo más importante es lo que diga el mercado, ya que, como vimos en el vídeo explicando la renta fija, el mercado marca lo que haga la Reserva Federal y no al revés. Y claro, la pregunta que recibimos a diario muchos, o que nos planteamos muchos, ¿es oportunidad en el tramo largo? Bueno, pues sí que es cierto que podría empezar a haber oportunidad en el tramo largo de los rendimientos. Hemos visto una corrección muy severa de índices como por ejemplo, o de ETFs como por ejemplo el TLT, que son los bonos a 20 años. En pantalla tienen el rendimiento del bono americano a 20 años. Fíjense cómo se sitúa ya en 4,46. Fíjense cómo estaba por debajo del 4% cuando se llevó a cabo el ciclo de inicio de bajadas de tipos. Hay que tener en cuenta que si estimamos una tasa neutral del 3%, que es lo que están hablando, los rendimientos a 10 años y a más pues deberían de situarse por encima del 4%. Por tanto, si comprar el TLT cuando los rendimientos están en el 4%, tiene mucho más riesgo que comprarlos cuando están en el 4,6, 4,8% en caso de que llegue. Ahora mismo alrededor del 4,5%. Por tanto, empezaría a abrirse una ventana de oportunidad bastante interesante para los bonos a 20 años y sobre todo con la tesis o con la hipótesis de que los datos económicos van a seguir desacelerando. Cuidado, porque si en las próximas semanas vemos como los datos de paro semanal siguen saliendo tan feos, que tuvimos un aumento muy considerable la semana pasada, aquí vamos a ver caídas en los rendimientos a 20 años, rebotes en el TLT, rebotes en estos índices. Por tanto, ahora sí que es cierto que se equilibra mucho el beneficio-riesgo, sobre todo comparado con el inicio de bajadas de tipos, que por aquí comentábamos que el riesgo era mayor al posible beneficio. ¿Cuándo habría sobre todo un beneficio mayor? Pues hombre, evidentemente a mí me gusta el TLT por debajo de 90, 92, y eso ya tendríamos que irnos, como digo, a un 4,6, 4,8. Fíjense por dónde pasa la línea de tendencia, sería más o menos un 4,6. Evidentemente llegar a ese punto sería bastante interesante. Y mucho ojito con el aumento de los rendimientos, porque sí que es cierto que puede tener efectos colaterales por el lado de la banca, por el lado un poco de las reservas bancarias, ¿no? Fíjense que los rendimientos están aumentando de nuevo. Ya saben que los bancos, sobre todo la banca regional, tienen una gran partida de pérdidas no realizadas. ¿Por qué? Porque tienen bonos, sobre todo a largo plazo, y cuando aumentan los rendimientos, estos bonos pierden de valor. Y en caso de que estos bancos necesiten vender porque necesitan liquidez para dar a sus propios clientes, pues podría haber un gran problema. Eso es lo que ocurrió en marzo de 2023, la crisis bancaria regional. Y ahí fue cuando se abrió esta ventana de liquidez, que son préstamos, el mecanismo de rescate bancario de la Reserva Federal, que son préstamos que ahora tienen que ser devueltos. Y fíjense que esto está provocando también la caída de las reservas bancarias. ¿Por qué? Porque estos préstamos que estaban ahora salvaguardando los balances de estos bancos regionales tienen que ser devueltos ahora. Y si coincide que tienen que ser devueltos con un aumento de los rendimientos, es decir, si los rendimientos se mantienen altos por más tiempo, cuidadito, porque podríamos volver a ver tensiones por el lado de la banca regional. Yo tengo la hipótesis de que los rendimientos van a menguar. Visto los datos de inflación de esta semana, que no han sido preocupantes, visto cómo está el empleo, pues los rendimientos espero que las próximas semanas caigan, ¿no? Pero sí que es cierto que cuidadito si pasa cualquier cosa y se mantienen elevados, porque las tensiones por el lado de la banca regional pueden afectar considerablemente. Ya hemos visto como la liquidez neta de la Reserva Federal no ha sido especialmente alcista, podríamos decir, desde prácticamente abril. Veremos a ver, que sí que se estima que tenga un buen
final de año. Dicho esto, si nos vamos a hablar un poco más de divisas y materias primas, pues evidentemente si hablamos del dólar tenemos que hablar de Donald Trump. Y es que está ganando a Kamala Harris por la mayor diferencia desde que se inició la carrera electoral. En este momento los mercados, las casas de apuestas, incluso alguna encuesta están apostando más por una victoria de Donald Trump. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuáles son los activos más beneficiados por la victoria de Donald Trump o de Kamala Harris? Bueno, pues para Kamala Harris, uno de los activos o el activo que más se beneficiaría serían las grandes tecnológicas, ya que seguiría un poco pues con este discurso global y Donald Trump tiene un discurso mucho más de fortalecer el dólar y para las compañías, sobre todo las más grandes que tienen mucho negocio pues fuera del dólar, pues evidentemente les afectaría la fortaleza que podría lograr el dólar. Por tanto, con Kamala Harris esta concentración del índice, este beneficio para las más grandes debería de continuar. Para una victoria de Donald Trump, las pequeñas compañías se verían muy favorecidas, compañías que tienen negocio en dólares, ya que la fortaleza del dólar pues le vendría bastante bien. Evidentemente, sobre todo el dólar se fortalecería, las compañías chinas y demás no lo harían tanto, y luego también tendría un movimiento al alza bastante fuerte el Bitcoin, que evidentemente Donald Trump se ha posicionado muy a favor de ello. El dólar, bueno, pues vemos cómo subió por segunda semana consecutiva, probando los máximos de agosto, aunque cerró la semana ligeramente abajo. Sorprende, sobre todo, que a pesar de la fortaleza del dólar, el precio del oro, fíjense, se mantenga muy cerquita de máximos históricos. Y sorprende aún más que lo haga con el aumento de rendimientos reales tan fuerte que hemos visto. Fíjense que el oro sigue generalmente lo que hacen los rendimientos. En este caso tenemos en pantalla el rendimiento americano a 10 años. Está inverso, por tanto, cuando cae es porque están subiendo los rendimientos, está cayendo el precio del bono. Y en este momento estamos observando como hay una divergencia bastante grande. El precio del oro se mantiene muy elevado. ¿A qué se debe? Puede ser debido a la tensión geopolítica. Puede ser debido a la tensión geopolítica. Puede ser debido a que, pese a que los rendimientos reales de Estados Unidos están aumentando, la liquidez global también lo está haciendo, es decir, está aumentando la liquidez, está aumentando la inflación monetaria, sobre todo por los estímulos que está llevando a cabo o que pretende llevar a cabo China, también puede ser. Puede ser también por la falta de oferta, también puede ser. Fíjense, el crecimiento anual de las reservas y recursos de oro ha disminuido en aproximadamente un 90% desde la década de 1990, a pesar de que los presupuestos para exploración han aumentado significativamente durante este tiempo. Nos dice, la falta de descubrimientos de calidad en la última década no es buen augurio para el suministro de oro. Evidentemente esto es muy alcista para el precio. Según el último informe mensual del Servicio de Resúmenes de Mercancías de Oro, esperamos que el suministro de oro alcance su punto máximo en 2026 con 110 millones de onzas, impulsado por el aumento de producción de Australia, Canadá y Estados Unidos, países que también representan la mayor parte de oro descubierto. Se espera que el suministro de oro caiga a 103 millones de onzas en 2028, debido a una disminución del suministro de estos países. Evidentemente esto es muy, muy alcista para el oro. El precio del petróleo se mantuvo la semana más o menos estable, por encima de los $75 para el West Texas. Bitcoin volvió a subir, llegó a tocar, a perder los 59.000 durante la semana, pero sí que es cierto que está cerrando la semana por encima o alrededor de los $62.000. Una remontada también bastante fuerte, pero sigue un poco rezagado frente a la renta variable, por ejemplo el S&P 500, que sigue escalando máximo tras máximo. Nos vamos a Europa, vamos a hacer un pequeño comentario porque sí que es cierto que hemos visto cómo la semana no ha tenido mucho movimiento. Un poco lo más importante que quiero comentar sobre Europa es esto. Estamos ahora en la fase de limbo donde no se espera que las economías caigan en recesión, las tasas siguen siendo altas, no hay camino claro hacia recortes de tasas y los resultados han sido resilientes, pero nuevamente las expectativas serán bastante bajas. Lo que está ocurriendo en Europa sobre todo es que la economía está muy debilitada en la mayoría de países. Podríamos salvar España por el lado de la zona euro. Reino Unido también está manteniendo cierta fortaleza, ya sé que no es de la eurozona, pero bueno, de la región, pero sí que es cierto que estamos viendo una gran debilidad por el lado económico y estamos viendo también una muy buena tendencia en la inflación. Se está observando cómo la inflación va por buen camino y eso está favoreciendo para que el jueves, que se lleve a cabo la reunión del Banco Central Europeo, se espera que se lleve a cabo bajada de tipos. Y dicho esto, nos vamos ya
con un comentario de China. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido una semana muy importante en los índices bursátiles chinos. Fíjense, como hemos visto, que han recogido prácticamente la mitad de las ganancias que llevaron a cabo en las 2 semanas anteriores. Una explosión alcista sin precedentes por el anuncio o la esperanza de estímulos fiscales y monetarios que puedan recuperar el crecimiento económico esperado. Y para el sábado, pues había una muy esperada conferencia de política fiscal, y ya les puedo decir que no ha sido como se esperaba. El mercado esperaba unos estímulos de aproximadamente 10 billones de yenes, lo lleva esperando prácticamente durante toda esta fase de estímulos. Al principio parecía que esto podía llegar, y conforme van pasando las reuniones y los anuncios, pues sí que es cierto que se disipa esta posibilidad. Fíjense lo que dice Bloomberg: los funcionarios nuevamente no lograron convencer a los economistas de que están haciendo lo suficiente para derrotar la inflación. Mira, en la esperada sesión informativa, el ministro de Finanzas evitó poner una cifra al estímulo fiscal como muchos inversores esperaban. Ya saben que a los inversores nos gustan las cifras. Pasó un poco con Tesla y el evento de Robotaxi. Cuantas menos cifras das, cuanto menos detalles das sobre lo que quieres anunciar, menos gusta al mercado. En su lugar, indicó que los detalles se darán a conocer en cuanto la legislatura de China se reúna en las próximas semanas. No anunció ningún estímulo nuevo para el consumo ni subsidios de hogares, limitándose a decir que introducirá más medidas incrementales en el futuro cercano, sin pronosticar detalles adicionales. Básicamente, la esperada reunión de política fiscal ha terminado un poco en plof, y estábamos viendo cómo los futuros del fin de semana muestran caídas. Por tanto, si no ocurre nada durante esta madrugada, mañana los índices bursátiles chinos deberían de abrir con ciertas caídas. Además, hemos conocido datos de inflación que han sido inferiores a lo esperado. Se esperaba un crecimiento intermensual del 0,4%, al igual que el del mes anterior, y se ha mostrado un crecimiento del 0%. Es decir, están ahí luchando contra la deflación. Por tanto, la verdad es que lo que ha ocurrido en China durante esta semana no invita a seguir siendo optimistas, al menos con este impulso tan fuerte que se ha llevado a cabo. Yo me mantengo un poco en las mismas. Al final hace falta que estos estímulos se transmitan a la economía, hace falta que los estímulos pues sean de una forma más directa, y veremos a ver si entra dinero en los mercados, que al final el posicionamiento era muy bajo. Perseguir precios, la verdad que puede salirte bien en algún momento, pero sí que es cierto que hay siempre más riesgo que beneficio. Y por último, bueno, pues para la semana es una semana muy importante, porque además de los resultados empresariales tenemos alguna cosilla, sobre todo el jueves. Ya hemos visto datos de inflación en China. Para mañana, lunes, balance de China. Tendremos para el martes datos de desempleo en Reino Unido, encuesta CIU alemana, inflación en Canadá. Miércoles, inflación en Reino Unido. Y tendremos también comentarios del Lagarde. Para el jueves tendremos balanza comercial en Japón, tendremos también por aquí alguna cosilla en Europa, pero el punto más importante será con la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Se espera que baje los tipos de interés. Tendremos también las ventas minoristas en Estados Unidos, muy importante para el jueves, y también las peticiones semanales de subsidio. Recuerdan que la semana pasada se dispararon, que esta semana se dispararon, por tanto, una segunda semana consecutiva al alza. Fíjense que saltó a 258, se espera entre 241 y 269. Cuidadito, porque todo el tema huracán, despidos de Boeing, puede afectar al alza. Y luego, evidentemente, conferencia de prensa de Lagarde. Y para el viernes tendremos inflación en Japón, importante, datos económicos de China, muy importantes también, ventas minoristas de Reino Unido, y luego ya en Estados Unidos algún dato del sector inmobiliario. En cuanto a resultados empresariales, tendremos ASML para el miércoles. Jueves, Netflix, Taiwan Semiconductor también, ya tenemos la previa de Taiwan Semiconductor y se espera que sean buenos resultados, pero bueno, ya empezamos con los resultados empresariales. Y ojo a esto, las variaciones implícitas en el día de resultados para las acciones promedian un más-menos 6%, lo que está por encima de la media de 18 años, lo que indica un nerviosismo elevado antes de los anuncios de resultados. Los movimientos en el día de los resultados alcanzaron un máximo de 14 años el trimestre pasado. Se esperan grandes movimientos para esta temporada de resultados. Así que nada, tienen todos los detalles. Espero que os haya gustado el vídeo. Había muchísimas cosas, la verdad. Espero haberlas plasmado de la forma más dinámica y más sencilla posible. Así que nada, si les ha gustado el vídeo, dejen un like, un comentario y nos vemos mañana lunes. Chao.